Bien, muchachos, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén todos bien, tranquilos y en sus casas todos estén bien. Bien, Buenas, entonces, ¿sí? ¿Aló? buenas tardes, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, señor, gracias a Dios. Vale, vale. Bien. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Entonces recordemos que ya nosotros terminamos de ver los tipos de investigación jurídica que se hacen. Eh, digamos que son básicamente 4 grandes tipos y obviamente tienen sus variantes. Y recuerden que ahí en su curso, en el aula virtual, les dejé el documento donde se describe, donde se detalla, pues, esos tipos de investigación que vimos a grandes rasgos. Vimos también la clase pasada todo lo que tenía que ver con los objetivos de la investigación. O sea, ya para ir también redondeando, así como ya damos cierre a todo este tema con los tipos de investigación, a los temas de epistemología jurídica, tanto de interpretación como de investigación jurídica, pues en el tema del proceso de investigación, del proyecto de investigación que ustedes han venido realizando durante el semestre, pues también vamos redondeando esa parte. Entonces recordemos que con respecto a eso, vimos ya la vez pasada eh, cuáles son los objetivos o cómo son los objetivos de investigación de un proyecto, cuáles son los propósitos de, de los objetivos dentro de un proyecto de investigación, cómo se redactan. Acuérdense del verbo en infinitivo, el objeto de lo que nosotros vamos a hacer, de la actividad, esa acción que vamos a ejercer, a proponer, a diseñar, a verificar, a proponer, a reformar, a modificar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a modificar, vamos a hacer, vamos a proponer y para qué? Recuerden que básicamente esas 3 partes deben tener los objetivos. Vimos cuáles deben ser las características, claros, concretos, puntuales, orientados a los resultados que ustedes esperan obtener en su proceso de investigación. Eh, recordemos también que vimos, en los proyectos son 2 tipos de objetivos. El objetivo general, que es el objetivo macro que ustedes se proponen con su investigación. Entonces, proponer una nueva ley, proponer la reforma, diseñar nuevos procedimientos para la descongestión judicial, eh, revisar la reforma al Código Penal, eh, eh, revisar todo el tema o proponer estrategias para todo el tema de las normas ambientales, proponer o hacer reformas a la normatividad sobre la violencia femenina, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que acordémonos que ese objetivo general, pues es como la respuesta, la gran respuesta que se tiene a la pregunta de investigación. Entonces, ustedes se preguntan cómo mejorar los procesos judiciales. Entonces, el objetivo de la investigación será proponer, diseñar esos procesos o proponer mejoras a esos procesos, diseñar estrategias para esos procesos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el objetivo general. Y los objetivos específicos, decíamos, son como esos objetivos intermedios, esas metas intermedias que nosotros nos vamos proponiendo para lograr, digamos, como los grandes pasos que damos para llegar a ese objetivo general. Entonces, pues obviamente, para llegar a proponer una reforma al Código Penal, por ejemplo, ese es el objetivo de su investigación. Entonces, pues hay que primero conocer el Código Penal, analizar la normatividad que existe al respecto, las sentencias, tal, cómo están los procesos. Entonces, esos objetivos específicos son como las etapas que ustedes van a desarrollar a lo largo de su investigación para cumplir ese objetivo general.
Recordemos que mínimo son 3 objetivos específicos. Objetivo general es uno solo, pero objetivos específicos pues pueden ser varios, mínimo 3, que son las grandes cosas que nosotros vamos a hacer en nuestra investigación para llegar a ese objetivo general. Entonces recordemos que realmente los objetivos de un proyecto de investigación dan respuesta a esos 3 grandes interrogantes que nosotros hacemos en un proyecto de investigación. ¿Qué quiero hacer con la investigación? O sea, ¿a dónde va a llegar mi investigación? ¿Para qué es mi investigación? ¿Para proponer qué? ¿Para hacer qué? ¿Para modificar qué? ¿Para mejorar qué? Eso es lo que nosotros preguntamos. ¿Qué es lo que busco hacer? O sea, ¿cuáles son los resultados que yo espero eh, lograr con esa investigación? ¿Y a dónde quiero llegar con esa investigación? ¿Cuál es mi propósito último y final? Entonces, los objetivos realmente lo que hacen, como decíamos, es darnos como el límite hasta dónde debe llegar nuestra investigación, a qué es que nos comprometemos, cuáles son los resultados que vamos a, a lograr y hasta dónde llegamos. Entonces, digamos que los objetivos general y específicos lo que hacen es decirnos el alcance de nuestra investigación y lo que vamos a lograr con esa investigación. Entonces, en ese sentido es que se dan los objetivos específicos y el objetivo general. Entonces, el otro elemento fundamental que viene después, ustedes ya hicieron su planteamiento del problema, ya hicieron, bueno, todas las cosas que nosotros hemos hecho, definieron qué normas son las que van a fundamentar su investigación, qué enfoque epistemológico les sirve a ustedes para abordar su investigación. Ya entonces determinaron, mire, esas normas vamos a interpretarlas por estos métodos, 2, 3 métodos que ustedes requieren para interpretar esas normas y entonces eso les va a decir a ustedes y dependiendo los objetivos que ustedes se proponen, dice, entonces el tipo de investigación que yo tengo es sociojurídica, es histórico-jurídica, es dogmático-jurídica y es de la variante tal. Entonces ahí ustedes ya están definiendo el tipo de investigación que van a hacer y a partir de ahí pues comienza a desarrollarse la investigación y obviamente todos esos elementos que estoy mencionando pues son los que hacen en la justificación. Fíjense que ustedes ya han avanzado parte de su investigación, perdón, de su justificación, porque ustedes ya dijeron cuál es el enfoque epistemológico que les sirve, qué métodos de interpretación son los que van a utilizar, pues ya tienen que agregarles qué tipo de investigación de esos 4 tipos o sus variantes que nosotros vimos es la que les va a servir como soporte o por donde ustedes van a enfocar su investigación. Entonces, esos elementos hacen parte de la justificación, más otros elementos que obviamente pues vamos a ver, porque el propósito de la justificación en un proyecto de investigación es que nosotros de manera muy convincente podamos explicar cuál es el motivo por el cual vamos a realizar nuestra investigación. O sea, ustedes por qué van a investigar sobre la violencia contra la mujer, sobre la congestión en los procesos judiciales, sobre los temas de la reforma al Código Penal o por qué van a todo el tema del manejo de tierras y de la parte ambiental, todo eso. Entonces, ustedes tienen que explicar cómo esa investigación va a solucionar ese problema que ustedes detectaron. Ustedes recuerden que lo primero que hicieron fue decir, mire, hay este problema, no se está aplicando la normatividad para proteger a la mujer, eso es un problema. Entonces, mire, eso está pasando, eso produce tal cosa y eso es a causa de tal cosa. Entonces, en su objetivo dice, mire, yo me voy a proponer el objetivo general de mi investigación es este. Entonces, eso lo tienen que explicar muy bien. ¿Cuál es el motivo que los llevó a ustedes a seleccionar ese tema de investigación, a hacer esa investigación y a plantearse ese problema de investigación que ustedes se plantearon y cómo su investigación va a ayudar a solucionar ese problema? O sea, cuál va a ser el valor agregado, qué es lo que va su investigación a proporcionar. Por otro es, ¿para qué la van a realizar? Ustedes
para que ustedes van a proponer, para reformar algo, para proponer algo, para diseñar algo, para solucionar algo. Entonces, ¿cuál es el propósito que ustedes tienen con esa investigación que están proponiendo? Y esos resultados que ustedes van a obtener, que ustedes van a lograr, pues cómo van a influir en el ámbito jurídico. ¿Eso para qué va a servir? ¿Eso para qué va a servir al derecho? ¿Para qué le va a servir a las normas? ¿Para qué va a servir a los procesos o a los procedimientos judiciales o al ámbito jurisdiccional o al ámbito judicial? Entonces, digamos, ¿cuál va a ser la utilidad de su investigación en la parte, obviamente, que nos interesa a nosotros, que es la del derecho? Adicionalmente, tienen que en la justificación decir cuáles son los beneficios que tienen para para el investigador. En su caso, como abogados, ¿cuál es el beneficio que tiene hacer una investigación sobre el tema que ustedes propusieron? O sea, ¿cuál es el beneficio para ustedes como abogados investigar sobre el aborto, investigar sobre los procesos judiciales, vuelvo, insisto, sobre el tema de la mendicidad, por ejemplo? Así que recuerde los proyectos en los que ustedes están trabajando. Entonces, ¿cuál es el beneficio para ustedes como abogados, como investigadores, pero también en la práctica eso cómo beneficiaría al orden jurídico, a la sociedad, al mismo sistema judicial? O sea, ¿cómo lo beneficiaría esos resultados o esa investigación que ustedes hagan y que ustedes se propusieron en su tema de investigación? Entonces, básicamente, y como les decía, entonces, pues complementan el enfoque epistemológico que ya lo trabajaron, eh, dando las razones por las cuales ustedes consideran que ese enfoque epistemológico es el que les sirve, cuáles son los métodos de interpretación jurídica, ya también ustedes lo determinaron, entonces lo mismo porque decidieron que esos métodos son los que les sirven para interpretar la norma jurídica y obviamente pues cuál es el tipo de investigación jurídica y su variante que van a utilizar. Entonces, de esos cuatro tipos de investigación jurídica que vimos y sus variantes, ustedes dicen, mire, la mía va a ser de tipo histórico, jurídico, de corto plazo, porque tal cosa, porque voy a hacer un análisis histórico de los últimos 6 años, de los últimos 10 años, de la normatividad sobre la protección infantil o sobre la protección a la mujer, o bueno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, la justificación de su proyecto debe tener como estos elementos. El motivo por el que realizan la investigación, o sea, cómo la solución que ustedes van a dar va a resolver el problema, cómo esa investigación que ustedes hacen resuelve el problema que se propusieron, para qué la van a realizar, cuál es su propósito, cómo pueden influir esos resultados en el ámbito jurídico, los beneficios que tienen para ustedes como abogados y en la práctica, pues, para la sociedad, el ordenamiento jurídico, el sistema judicial, etcétera, y lo que ya tienen, que es por qué el enfoque epistemológico, por qué los métodos de interpretación y cuál es el tipo de investigación que van a realizar y por qué. Eso es básicamente lo que contiene, y una justificación no debe ser muy extensa. Una justificación o sea, todos estos elementos redactados en 2 o 3 páginas es suficiente. No tenemos que extendernos, no tenemos que hacer todo un tratado de esta justificación, sino que en 2 o 3 páginas, muy concreto, muy claro, muy conciso, nosotros decimos cuál es la justificación de nuestro proyecto de investigación. Entonces, digamos que esos elementos son los que nosotros desarrollamos en esta primera parte que tiene que ver con toda la parte de investigación, que es lo que corresponde a la epistemología. Cómo nos hemos aproximado nosotros al conocimiento de las normas, del ordenamiento jurídico, de los sistemas judiciales, y pues ahí hemos utilizado o podemos aproximarnos desde diferentes enfoques epistemológicos, diferentes maneras de acercarnos a esa realidad, de conocer esa realidad, que es básicamente lo que es la epistemología. Segundo, pues ya nosotros seleccionamos un tema, miramos cuál es el problema, y lo que hicimos nosotros fue analizar el problema, ese fenómeno que nosotros tomamos como base, lo analizamos
Y dijimos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son los efectos o cuál es el efecto de este problema, de esta situación, de este fenómeno? ¿Y cuáles son las causas? O sea, ¿qué es lo que causa que se esté sucediendo o pasando este problema que ustedes detectaron? Entonces, fíjense que ahí lo que hicimos fue determinar cuáles son la variable independiente y las variables independientes. Y obviamente existe una relación para poder nosotros relacionar esas causas con esos efectos, pues hay unas condiciones del entorno, hay unas condiciones del tiempo, hay unas condiciones que modifican en cierta forma esa relación y a eso fue lo que nosotros llamamos variables intervinientes. Listo. Entonces, con base en eso, ya nosotros hicimos todo la descripción del problema, lo describimos, pasa esto, el problema es esto, se da por tales razones, las causas son estas, el efecto es esto, etcétera, etcétera. Y con base en eso lo que nosotros hicimos, bueno, ¿cuál es entonces la gran pregunta? La pregunta problemática. La pregunta problemática es básicamente con todo eso que ustedes hicieron, entonces con esos elementos que detallamos, que desestructuramos de esa forma, pues dijeron, el problema es tal. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es ese problema o cómo se va a resolver ese problema? Y eso fue lo que hicieron. Esas partes así ya después se redactan en unos 3, 4 párrafos bien claros y constituyen lo que nosotros llamamos el planteamiento del problema. Entonces ya ahí se redacta, ya no se escribe partecita por partecita, variables, pregunta, descripción, sino que eso lo llamamos planteamiento del problema y en 3, 4 párrafos, pues damos cuenta de todo eso y finalizamos con nuestra pregunta. Y obviamente la respuesta a esa pregunta, esa gran pregunta, pues es el objetivo general. Entonces ya ustedes dicen, mire, entonces ese problema, esa pregunta la vamos a resolver de tal forma. Entonces el objetivo de esta investigación es esta, los pasos que vamos a seguir son estos, o sea, los objetivos específicos y la justificación con estos elementos es esta. Entonces, eso es básicamente hasta donde llegamos. Obviamente en noveno, en décimo, ustedes van a ver otra parte, metodología de la investigación. Entonces, pues ya tienen estos fundamentos y ahí pues van a ver otros elementos. O si van a optar por, van a tener la opción de grado de las especializaciones, pues harían las especializaciones. Obviamente hay que hacer todo un trabajo de investigación en la especialización, pero estos son los fundamentos que ustedes ya llevan y ahí pueden ver el resto. Entonces, digamos que estos elementos son los que constituyen ese segundo eje de nuestra materia, que es todo la investigación jurídica y todo el planteamiento, los objetivos y la justificación de un problema de investigación jurídico. Bien, entonces, eso significa que viene una actividad. Recordemos que la vez pasada repasamos ese porcentaje en que está dividido este último 40%. Ustedes ya el domingo cumplieron una parte, que fue subir, espero que todos, al aula la actividad de el comentario argumentativo sobre la lectura. Ya está como les decía, ya está funcionando en la semana 12 el foro 3 que tenemos hasta el próximo domingo 24 a la medianoche se cierra el foro. Recuerden las condiciones del foro, la participación en el foro, porque ese es otro porcentaje de su nota final. Y esta actividad es vamos a llamar la actividad final del proyecto de investigación, o sea, ya es su informe de investigación, ya pulido con todos los ajustes que nosotros hemos realizado. Entonces, los grupos, porque esta actividad, pues sí es en grupo, las personas que están haciendo el proyecto de investigación en grupo, o bueno, o quienes lo están haciendo individualmente, entonces deben realizar los ajustes y las correcciones que hice al trabajo de la Corte 2 a su proyecto de investigación de acuerdo con esas retroalimentaciones. Ustedes hacen los ajustes, hacen las correcciones que tengan que hacer y entonces presentan ya como informe final de ese proyecto de investigación un documento.
Un documento que va a tener una portada, ustedes ya saben cómo son las portadas, entonces el título del proyecto, los nombres o el nombre o los nombres de los investigadores de ustedes, la asignatura, epistemología, el nombre del profesor, a quién va dirigido y listo. Luego, acuérdense, hacen ya el planteamiento del problema ajustado, redactado en máximo 4 párrafos, no se desgasten mucho, sino concretamente, recuerden ahí en ese planteamiento del problema, integran la descripción del problema, las variables y la pregunta problemática. Eso redactado, integrado en máximo 4 párrafos. Luego plantean los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, mínimo 3, pues ya acorde con lo que vimos hace 8 días y repasamos hoy de cómo se redactan los objetivos, qué características tienen, cómo se deben plantear los objetivos, etcétera, etcétera. Y la justificación, de acuerdo con las características que acabamos de ver. Una justificación tampoco tiene que ser muy extensa, les digo, entonces que tenga los elementos fundamentales que debe tener una justificación y que acabamos de ver. Y ese trabajo, entonces, hay plazo de subirlo al aula virtual hasta el 31 de mayo. O sea, a las 11:55. Entonces, el último domingo de este mes, que es 31 de mayo, hay plazo para subir esa actividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros, la actividad, digamos, que nos queda en cuanto al proyecto de investigación. De todas maneras, pues listo, yo a partir ya del lunes les habilito el aula, eso creo que va a estar en la semana 13, el espacio, y ahí van a tener una guía para que recuerden cómo se debe redactar este último informe de investigación, que es la otra actividad en nuestro curso. Bien. Y finalmente, recuerden que pues un requerimiento de la Facultad de Derecho es que los estudiantes pues deben concluir sus asignaturas presentando un ensayo. Entonces nosotros vamos a realizar nuestro ensayo como parte final, que es ya la nota final del curso. Digamos que la última actividad de nuestro curso va a ser que ustedes redacten un ensayo. Entonces, básicamente, ¿qué es el ensayo? El ensayo es un texto argumentativo. Esa es la clave de un ensayo, que esté bien argumentado. Pero tiene la ventaja de que es sobre una opinión o una idea personal. O sea, obviamente ustedes se pueden valer de autores, de otros textos, de otros documentos para fortalecer su idea, pero es una idea personal, es una opinión de ustedes y sobre un tema. Entonces ustedes ahí hacen afirmaciones, proponen sus ideas, sus planteamientos, sus argumentos, y obviamente por eso se llama argumentativo, porque esas ideas, esas afirmaciones que ustedes hagan sobre el tema, sobre su idea, sobre su propuesta del tema, pues tiene que ir argumentada, tiene que tener unos argumentos para que realmente eso tenga validez. Entonces, pues básicamente lo que hace el ensayo argumentativo es presentar una perspectiva propia, individual, lo que cada uno crea. O sea, ahí las ideas no son ni buenas ni malas, ni válidas ni no válidas. Cada quien es libre de opinar y de presentar sus ideas, de plantear sus ideas como le parezcan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece, si no les parece el tema, etcétera, etcétera. Lo importante es que eso esté argumentado. O sea, no es opinar por opinar o decir ahí lo primero que se me ocurra sin ningún sustento, no. Todas las ideas que yo planteé, no importa cuáles sean, a favor o en contra, buenas o malas, hay total libertad de eso en el texto, pero entonces debe ir obviamente respaldado por unos argumentos. O sea, que sea sólido y que digan, sí, listo, estas opiniones son válidas por tal razón. No importa cuáles sean, pero son válidas desde su perspectiva eh, para lo que usted está diciendo, pero tiene que argumentarlas. No es opinar por opinar ni decir cosas por decir cosas, sino tienen que ir argumentadas. Esa es la clave del ensayo. Esa es la clave del ensayo que se va a escribir.
Entonces nosotros pues tenemos muchos tipos de ensayos, o sea, nosotros podemos hacer ensayos literarios sobre obras de literatura, podemos hacer argumentativos sobre los temas y las ideas que ustedes se les ocurra. Entonces ustedes pueden escribir un ensayo sobre el aislamiento, todas sus ideas a favor, en contra, todas sus opiniones personales al respecto, pero se argumenta. Científico, obviamente, ya para temas médicos, de ciencias duras, pues se utiliza el ensayo científico o el expositivo, donde ustedes plantean, exponen un tema cualquiera, un tema académico, un tema que a ustedes les interesa sobre el derecho, y ustedes exponen sus ideas, sus opiniones, pero siempre sustentadas de ese tipo de cosas. Luego el filosófico, obviamente, pues ya son planteamientos filosóficos a nivel axiológico, a nivel ontológico, a nivel epistemológico. Cualquiera de las áreas de filosofía, de filosofía del derecho, ustedes pueden escribir ensayos dando sus opiniones o sus ideas acerca de ese tema. Está el ensayo crítico, lo pongo en rojo, porque es el ensayo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer un ensayo crítico. Recuerden que crítico significa que nosotros tenemos criterios suficientes para exponer nuestras ideas y las cuales, insisto, están sustentadas y argumentadas. Y obviamente está el sociológico para aspectos de tipo social, de fenómenos desde la perspectiva social, sociológica que ustedes quieran abordar, pues también pueden escribir esos ensayos. Y finalmente, pues está el histórico. Entonces, ustedes pueden escribir ensayos sobre la historia de la normatividad de los procesos jurídicos, la historia del ordenamiento jurídico. Bueno, ustedes pueden escribir ensayos de cualquiera de estos tipos. Pero nosotros particularmente para nuestra actividad, para nuestro trabajo final del curso, vamos a hacer un ensayo crítico. Entonces, el ensayo crítico básicamente es en que usted opina, como les decía, a favor o en contra de un objeto, de una idea. No importa. Todas las opiniones y todas las ideas son válidas. Así que, porque son sus ideas, son sus opiniones. Pero obviamente los argumentos principales, pues como argumento principal las características o partes de ese objeto, de esa idea. O sea, uno no puede ser crítico con algo que no conoce o que no sabe. Entonces, pues obviamente ahí hay que contrastar y validar esos argumentos y esas ideas para que ese ensayo crítico tenga peso. Entonces, ahí ustedes pueden trabajar sobre su ensayo crítico. Entonces, miren, la forma más fácil para hacer un ensayo, para llegar al ensayo crítico, es primero, tengan claridad sobre qué es que va a tratar su ensayo. Mi idea principal o mis ideas, mis opiniones son estas. Y sobre estas opiniones, sobre estas ideas de este tema, es que yo voy a hacer mi ensayo. Entonces, tengo claridad sobre eso. Segundo, luego, bueno, sobre esas ideas, sobre ese tema, pues, ¿qué es lo que voy a decir? Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, me parece, no me parece, esto me parece positivo, esto me parece negativo, tiene estos pros, tiene estos contras. Entonces ahí lo que ustedes están haciendo es un análisis de su idea, del objeto de su crítica. Entonces, pues obviamente, como les decía, para poder criticar algo, para yo poderme hacer un criterio de algo, pues lo tengo que conocer bien. Y segundo, entonces, sobre esos elementos ya usted tiene como las ideas, ya tiene desarrolladas las ideas y cuáles son los elementos en que se va a concentrar su crítica. En los pros, en los contras, en que está de acuerdo o no está de acuerdo, en que le parece positivo o negativo, o sea, en qué es que se va a concentrar. O sea, no sobre la idea, sobre el tema, pueden salir muchísimas ideas y muchísimas opiniones, pero concéntrese en un aspecto. Mire, yo voy a hablar de los pros y los contras. Listo, voy a dar mi opinión sobre eso. Lo que yo considero está a favor y lo que considero está en contra. Listo. Entonces, concéntrese en esas cosas y diga que a mí me voy a concentrar en los beneficios que trae mi idea. El tema y mi idea se va a desarrollar sobre los beneficios de
tal tema, tal aspecto. Listo, entonces concéntrese en los beneficios. O sea, no se disperse en muchas cosas, no disperse su idea o su crítica en muchos aspectos, sino concéntrese en unos aspectos claves que a usted le interesa desarrollar en su ensayo. Y entonces, pues, obviamente, le repito, tiene que, pues, para darle más peso, pues, usted puede apoyarse en opiniones de otros autores, de otros profesionales, buscar referencias, tomar algunas ideas de otras personas sobre el tema, etcétera, etcétera. Y eso le da mucho peso, le da mucha validez a su ensayo. Con eso no queda solo su opinión o solamente lo que usted cree, sino que usted está de alguna manera contrastando sus opiniones, sus ideas con las ideas o las opiniones de otras personas al respecto. Eso es básicamente. Entonces, luego ya se sienta y dice, bueno, yo lo voy a, ahora sí, ¿cómo lo voy a escribir? Y le voy a dar un orden, ¿cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo lo voy a redactar? Eso pues obviamente la redacción es muy sencilla porque es como es muy personal, pues se redacta en primera persona. Yo básicamente, yo opino, yo creo, para mí los beneficios son tales, mi opinión al respecto es tal cosa. Entonces simplemente hay que hacer el ensayo contemplando tres partes básicas para su escritura. Una introducción, donde ustedes presentan el tema sobre el que va a tratarse su opinión, sus ideas, eh, sobre qué se va a orientar y de una vez va diciendo, mire, yo voy a hablar sobre los aspectos negativos de esta cosa. ¿Listo? Entonces ya sabemos que su artículo va a tratar sobre los aspectos que usted considera son negativos de tal cosa, de tal tema. Listo. Luego, pues desarrollan ahí su idea, entonces ahí ya presentan sus ideas, sus argumentos, sus afirmaciones, sus creencias respecto al tema. Entonces, siempre sustentando esas ideas, siempre argumentando esas opiniones. Y finalmente hacen una conclusión, que es la última parte del ensayo. Entonces, ustedes hacen como una recapitulación, como una síntesis pequeñita de sus ideas, donde básicamente hacen como un resumen de sus principales argumentos que permiten darle validez a lo que usted está diciendo y que básicamente ¿por qué lo consideran así? Listo. Entonces, básicamente, eh, que sea válido el tema que ustedes están tratando en el ensayo. Esas son básicamente las tres partes en que como se escribe un ensayo. Una introducción, el desarrollo de sus ideas, sus argumentos y una conclusión a manera de análisis, de reflexión, de conclusión final de lo que ustedes dijeron, de las opiniones o de las ideas que ustedes plantearon. Eso es básicamente lo que hace. Y entonces ya, pues lo que les decía, tengan en cuenta, eso sí, varias cosas. Esto es importante al momento de escribir. Recuerden que es un texto de carácter subjetivo, son sus ideas, son sus opiniones, es lo que ustedes creen. Pero obviamente eso no significa que, como les decía al comienzo, pues escriban ahí cosas de manera arbitraria, ideas por opiniones por opinar y ahí cosas que no tienen fundamento. Entonces, pues obviamente, insisto, tiene que ser bien argumentado, ordenado, ideas coherentes, bien articuladas, o sea, una cosa bien presentada, bien hecha. Por eso les recomiendo que no se dispersen mucho en ideas sobre el tema que van a trabajar para que la cosa les quede coherente, porque si no se dispersan y queda muy desarticulado. Entonces ustedes cogen una línea de opinión y listo, y trabajan sobre eso. Entonces, obviamente, como les decía, como es su ensayo de manera subjetiva, de manera personal, pues escribe en primera persona. Yo creo, yo opino, yo considero, para mí mi opinión es tal, mis ideas son tales, listo. Y por favor, si toman opiniones, ideas de otros autores, de otras personas, pues respeten los derechos de autor y evitamos el plagio. Entonces, pues obviamente, recuerden, citar, eso no tiene ningún inconveniente. Ustedes se pueden apoyar, les repito, en ideas de otras personas. Ustedes están contrastando lo que ustedes dicen contra lo que otras personas opinan o creen. Pueden estar a favor, pueden estar en contra, le pueden complementar, le pueden ayudar, pero cítelos.
O sea, si la cosa es textual, acuérdense entre comillas y bien referenciado. Entonces, lo que toman textualmente de otra persona, lo meten entre comillas y dicen de quién es esa cosa. O si hacen por parafraseo, o sea, toman las ideas de otras personas, pero lo redactan con su estilo personal, pues digan de quién es esas ideas, señalen de quién la tomaron igual y referencienlo igual. Entonces, es importante que las ideas que no sean suyas, sino que son de otras personas, si ustedes incluyen en su texto, se respeten los derechos de autor, vayan citados y referenciados bien, de acuerdo con las normas APA que tanto les han insistido todos los semestres y en todas las materias para sus trabajos. Y siempre comiencen los párrafos con una frase, una oración temática que sirva como de introducción, de síntesis de lo que uno va a encontrar en el párrafo. Y listo, de manera clara, fácil para irse ubicando uno en la lectura. Y eso les ayuda a darle lógica, darle coherencia, articular muy bien su escrito. Ustedes están, este párrafito, entonces ustedes van a decir en los beneficios que tiene la epistemología para el derecho. Entonces, listo, esa es su idea. Entonces, mire, yo opino que uno de los beneficios, el principal beneficio es tal, y listo. Otro de los beneficios es tal, y redactan. Y hay un tercer beneficio que considero es tal, y redactan. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de una frase o de una oración temática para iniciar los párrafos de su ensayo. Bien. Y obviamente ya hay que tener en cuenta si el título, pues obviamente su ensayo, pues negrilla. Y si tiene subtítulos, de pronto ustedes para darle ordenamiento le ponen subtítulos a cada parte de su párrafo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les estaba dando. Beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3. Entonces, si ustedes quieren poner esos subtítulos, pues listo, los ponen y van en negrilla. No hay ningún problema. O sea, hay mucha libertad en escribir el ensayo, porque el tema ahí fundamental es la argumentación de las ideas y de lo que ustedes están diciendo, de su apreciación personal sobre el tema. Entonces, esa es la clave. Pero tengan en cuenta estos detallitos al momento de escribir su ensayo. Y de esa manera, entonces, pues esa es nuestra actividad final del semestre, escribir el ensayo. Y ese ensayo, entonces, pues de manera individual, porque pues obviamente lo acaban de ver, es un texto y subjetivo, es la opinión de cada uno, entonces necesariamente tiene que ser de manera individual. Entonces, ya les decía, una portada y con base en eso que nosotros decíamos. Entonces, se me pasó. El tema del ensayo es cuál es la importancia que en su opinión tiene la epistemología en el derecho. Ese va a ser el tema. Obviamente yo les pongo allá los requisitos, les recuerdo todos estos temas del ensayo. El ensayo va a tener entre 5 y 10 páginas máximo, mínimo 5, máximo 10. La escriben en letra Arial 12, a espacio y medio y listo. Y ese ensayo lo vamos a entregar el 7 de junio. O sea, ese es ya para finalizar, esa es nuestra última semana del semestre de la materia, entonces eso el 7 de junio, ese ensayo lo vamos a tener para el 7 de junio, a las 11 de la noche, 11:55 como siempre. ¿Listo? En pocas palabras, es un proyecto integrador más. Pues sí, desafortunadamente como este semestre quitaron los proyectos integradores, porque básicamente antes cuando había, pues los semestres anteriores que había proyecto integrador, pues obviamente, pues lo que hacían los estudiantes era que hacían un ensayo, le cambiaban la portada y presentaban en el mismo ensayo en las 3, 4 materias que conformaban el proyecto integrador. Pero como este semestre no hay integradores, pues No, nos pero toca hacerlo así. tal vez en su materia, profe, porque nosotros los tienen las otras materias, los tienen abarcados. Tenemos 5 proyectos integradores, imagínense. No, por eso. Son 5 casos. Por eso, es que antes era
uno solo, integrando justamente todas las materias, pero como quitaron este semestre el proyecto integrador, entonces toca uno por cada materia. Por eso no nos vamos a complicar, en esta no nos compliquemos mucho, no se compliquen mucho con el tema del ensayo. Básicamente, fíjense que es su opinión y el tema es muy sencillo. Fíjense que ahí tenemos todos los elementos que vimos a lo largo del semestre. Entonces, simplemente, ¿cuál es su idea? Puede que algunos no vean importante la epistemología en el derecho. Ah, listo, pues redacten y hagan su ensayo sobre eso, diciendo por qué no les parece importante. A otros les parecerá importante, entonces, pues, ¿por qué les parece importante? Bueno, entonces, este ensayo tiene esa característica, tiene que ser una cosa muy personal, muy subjetiva, para que lo redacten fácilmente. Por eso les digo, son Pero mira entre que 5 y ni tan 10, personal, 10 porque páginas. si son 5, entre 5 y 10 es bastante. Eso no es una opinión personal, porque si toca coger bastantes temas, o sea, No, pero ¿por qué estudiar bastantes temas? a fondo, para tomar a fondo. Una hojita tiene que abarcar, ¿cómo te dirá? No, no, Al no, menos no, por ahí unas pues 3, 4 yo lecturitas no le para puedo abarcar decir bien. Imagínate 5. no puedo decirle cómo lo redactan, porque pues eso sí, no sé cuánto, concéntrense en una idea y expongan las ideas. Mire, fíjense que es el letra Arial 12 a espacio y medio, y fíjense que ya llevan la portada ya es una página, o sea, ya tienen que escribir sobre 4. Entonces, pues también hay que ser muy prácticos en esas cosas. Y ponerle básicamente eso y desarrollen su idea. Por ejemplo, su idea, ¿cuál va a ser? Beneficios de la epistemología en el derecho. ¿Cuáles son los beneficios? Pues usted dice dos, tres beneficios y sobre eso escribe. Escribe 3, 4 párrafos diciendo, mire, los beneficios para mí son tales y tales por tal razón y por esto y por esto y por esto. Sí, eso, o sea, es este tipo de ensayo tiene esa ventaja, tiene esa característica. ¿Es Y pues individual? sí, es individual porque pues lo que les digo, el ensayo argumentativo es una posición personal de cada quien. Entonces, pues ahí sí ni modos, tiene que ser individual porque pues cada uno de ustedes tiene una idea totalmente diferente, una opinión totalmente distinta de la epistemología en el derecho. Entonces, pues básicamente es eso lo que hay que hacer. ¿Alguna otra pregunta, dudas, inquietudes, muchachos?